Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, en la cual veremos la segunda parte de nuestra unidad número 3. En esta clase veremos los siguientes contenidos: los tipos de fuerza, la fuerza de roce, la fuerza de la gravedad y el peso. Tipos de fuerza. Dependiendo la distancia entre los cuerpos, existen dos tipos de fuerza: fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Primeramente veremos las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son aquellas donde el cuerpo que ejerce está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. Yo, por ejemplo, en este momento puedo alzar este peluche. Yo soy un cuerpo agente y este es el cuerpo receptor. Entonces, esta es una fuerza de contacto porque yo estoy ejerciendo contacto físico con el cuerpo que recibe mi fuerza. Por ejemplo, cuando nosotros empujamos algún objeto, para empujarlo nosotros hacemos contacto con nuestras manos para empujar este objeto, ¿no? Para moverlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando también llevamos, por ejemplo, el carrito de compras, ¿no? En el supermercado, o nuestro remolque para juguetes, por ejemplo, ¿no? Nosotros ejercemos fuerza. Como cuando ustedes alzan sus materiales también, por ejemplo, para la clase, alistan sus libros de ciencias, su cuaderno de ciencias. Entonces, ustedes también hacen fuerza de contacto con esos objetos. Ahora veremos lo que son las fuerzas a distancia. Entre las fuerzas a distancia nos dice que estas son en las que un cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto que recibe la fuerza no necesariamente está en contacto físico con el que ejerce la fuerza. A ver, un ejemplo para comprender esto. Un ejemplo es el imán. El imán es un ejemplo de la fuerza que actúa a distancia. Hay unos clavos, por ejemplo, y yo acerco un imán. Entonces, sin que yo tenga que acercar totalmente a los clavos, el imán los va a atraer a los clavos, ¿no? Y esto es una fuerza a distancia. Por ejemplo, también los objetos que caen. Por ejemplo, si yo dejo caer algo, este objeto ha caído, ¿por qué? Por la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Todo objeto tiene un peso y es atraído hacia el centro de la Tierra, como también nosotros, por ejemplo. Nosotros, si no fuera por la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, nosotros estaríamos levitando como los astronautas, pero como hay la fuerza de gravedad, entonces nosotros somos atraídos hacia el suelo. ¿Qué es la fuerza de roce? Por ejemplo, si nosotros hacemos resbalar una canica, es decir, empujamos, ¿no? Digamos, por nuestra mesita empujamos una canica, ella va a avanzar hasta un punto donde se va a detener. Y el hecho de que un objeto se detenga se debe a la fuerza de roce. ¿La fuerza de roce qué es? Es una fuerza de contacto que se opone al movimiento de los cuerpos que se deslizan sobre una superficie. Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un carrito, digamos, un carrito. Yo lo voy a empujar
mi carrito, y hasta cierta distancia va a avanzar mi carrito y luego se va a detener. ¿Por qué? Porque ha actuado una fuerza de roce que evita o se opone, por así decirlo, al movimiento de los cuerpos. La fuerza de roce nos dice que es mayor cuanto más áspera es la superficie. Por ejemplo, no sé si ustedes, por ejemplo, han probado cuando manejamos bicicleta, por ejemplo, si manejamos la bici por un lugar empedrado, bastante rocoso, la fuerza de roce es mayor, ¿no? Casi nos quiere detener la bicicleta, digamos, nuestra velocidad disminuye. Pero si nosotros vamos por una superficie lisa, eh, esta fuerza de roce es menor porque casi no nos detenemos, ¿no? Entonces, nuestra velocidad no es influida. Pero cuando, por ejemplo, el suelo está rugoso, rocoso, ahí hay una fuerza de roce mayor, ¿no? Que casi nos detiene, por así decirlo, la velocidad. Entonces, también otro ejemplo que podemos dar es el de los autitos. Por ejemplo, un autito yo puedo empujarlo, ¿no? En una superficie lisa, digamos en una mesa que yo tengo, lo empujo y el autito va a avanzar, ¿no? Pero si yo cambio la superficie por donde va a pasar este autito, digamos, por ejemplo, una superficie con plastoformos picados, digamos, el autito va a tener mayor fuerza de roce y no va a avanzar mucho, ¿no? Por ejemplo, también cuando nosotros empujamos algún objeto y el suelo, digamos, tiene algunas imperfecciones, junto con nuestro mueble se atasca, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una fuerza de roce que está actuando, ¿no? Que se opone al movimiento. Ahora veremos lo que es la fuerza de gravedad y el peso. La fuerza de gravedad es una fuerza que actúa a distancia y que existe entre todos los cuerpos que tienen masa. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto que nosotros somos materia. Todo lo que nos rodea también es materia. Y por tanto, todo lo que es materia tiene masa y volumen. Nosotros tenemos masa y también volumen. Esta fuerza de gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los objetos que están cerca de ella, haciendo que se muevan hacia su centro. Es por eso que nosotros no nos podemos caer para arriba, sino que nos caemos hacia abajo, siendo atraídos hacia el centro de la Tierra, justamente por la fuerza de gravedad, que es una fuerza que actúa a distancia, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Esta es una representación de la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra y nosotros seríamos estos cuerpos, ¿no? Que son atraídos hacia el centro de la Tierra y por esa razón nosotros estamos con nuestros pies en la Tierra, se podría decir, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es peso. Peso y masa no son lo mismo. El peso de un cuerpo es muy diferente a lo que es la masa. El peso es la fuerza con la que somos atraídos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y la masa es la cantidad de materia que posee nuestro cuerpo, que se mide con una balanza. Nosotros, por ejemplo, cuando nos subimos a una balanza, nos dice, calcule su índice de masa corporal, nos dice, ¿no? Justamente, entonces lo que nos sale de habernos subido a la balanza, en realidad no es nuestro peso, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que dice controle su peso, no es un término adecuado, más bien es controle su cantidad de índice de masa corporal, ¿no?
porque eso es en realidad lo que indica la cantidad de materia que poseemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo quiero saber la cantidad de masa de este peluche, yo lo voy a someter a una balanza y ahí voy a tener la cantidad de materia que contiene este objeto, ¿no? Y por lo tanto me va a dar como resultado su índice de masa corporal, su masa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos subimos a la balanza, entonces nosotros calculamos nuestro índice de masa corporal, nuestra masa. Lo mismo con los objetos, ¿no? Por ejemplo, una pelota de goma con una de metal, por ejemplo, ¿no? Estas son materia, pero tienen distinta cantidad de masa. Cada cuerpo tiene un peso, ¿no? Como hace ratos también lo mencionábamos. Y peso es la fuerza con la cual es atraído un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y ahora vamos a ver un video en el cual nos muestra a detalle lo que es la fuerza de atracción y cómo se calcula nuestro peso. El peso es la unidad de medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Dicho de otra manera, el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo por acción de la gravedad. Su instrumento de medida es el dinamómetro y su unidad de medida son los newtons. La fórmula para calcular el peso es igual a la masa por la constante de gravedad. Y como ya lo he mencionado en otro video, la constante de gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si estuviéramos en otro planeta, este valor de G cambiaría. Veamos algunos ejemplos. Calcular el peso de una persona que tiene una masa de 81 kilogramos. Nuestros datos son: peso es nuestra incógnita, masa es igual a 81 kilogramos y como lo hemos mencionado en los videos anteriores, la constante de la aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula que utilizaremos es peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos peso es igual a 81, que es la masa, por 9.8. Multiplicamos y nos da 793.8 newtons. Y este es nuestro resultado. ¿Cuál es el peso de un automóvil que tiene 250 kilogramos de masa? Nuestros datos son: peso es nuestra incógnita, masa es igual a 250 kilogramos, aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Fórmula: peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos peso es igual a 250 por 9.8, multiplicamos y nos da 2450 newtons. Y este es nuestro resultado. Si el problema nos pidiera calcular la masa en vez del peso, utilizaríamos la fórmula masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. Sustituimos 2450 entre 9.8, nos da como resultado 250 kilogramos. Y si quisiéramos calcular la aceleración de la gravedad, utilizaríamos la fórmula aceleración de la gravedad es igual a peso sobre masa. Sustituimos 2450 entre 250, nos da como resultado 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera concluye la clase de Ciencias Naturales de esta semana. Para lo cual
Ahora vamos a practicar lo que acabamos de aprender en este video y vamos a ver el siguiente video donde vamos a estar realizando las actividades del libro conjuntamente con mi persona. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.